Remate inmobiliario, ¿cierto? ¿Qué es el remate inmobiliario? Lennar es la constructora más grande de Estados Unidos y donde más vende Lennar es en Florida. De hecho, Lennar nace en Florida. Lennar cotiza en bolsa de valores en Estados Unidos. El cierre fiscal de Lennar es el 30 de noviembre. Entonces, ellos no son el 30 de diciembre, sino el 30 de noviembre. Entonces, en Estados Unidos la gran mayoría de empresas funcionan por trimestres. Entonces, primer trimestre, enero, febrero, marzo, cierra el 31 de marzo. Abril, mayo, junio, cierra el 30 de junio. Pero como Lennar cotiza en bolsa, tiene el cierre al contrario. Entonces, el ciclo de Lennar es diciembre, enero, febrero, cierra en febrero, marzo, abril, mayo, cierra en mayo, junio, julio, agosto. Vamos para el cierre del tercer trimestre fiscal. Vamos para el cierre del tercer trimestre fiscal de Lennar. Y el cierre de año de Lennar termina siendo el 30 de noviembre. O sea, Lennar termina su año el 30 de noviembre y arranca el nuevo año el 1 de diciembre del año anterior. Entonces, ¿qué pasa? Como Lennar cotiza en bolsa de valores, los indicadores del cumplimiento del presupuesto de ventas impactan el valor de la acción de esa empresa. Entonces, cuando la empresa está bajita de recursos, de ventas, o cuando la empresa de alguna manera necesita cerrar un buen trimestre fiscal, sale y en los últimos 15 días del cierre del trimestre remata unas propiedades a nivel nacional. A cada uno de los equipos, entonces Lennar tiene oficinas en todos los estados de Estados Unidos. Le dice a cada oficina: a usted le doy 5 casas, 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 a usted le doy 5 apartamentos. En total, en todo el país, salen a rematar unas unidades. Como el equipo de Mego es el equipo que más vende Lennar en Centro Florida, o sea, Lennar está dividido por territorios. Entonces, hay un in-house, eso se llama in-house, o hay como un líder comercial para la parte del sur de la Florida. Hay otro comercial para el Centro Florida, hay otra persona comercial para el North Florida. La persona que más vende de todo el país se llama Carlos Villamil y es un bogotano. Y él es el que tiene la relación estrecha con el grupo Mego. Siempre que va a haber un remate, ese remate se lo abren a todos los equipos de real estate, pero le dan una prioridad a Mego porque tenemos un volumen de ventas muy importante. ¿Qué hace Mego? Mego hace un evento virtual. En ese evento virtual le avisa a todos los clientes que le ha vendido la historia: chicos, va a haber remate de Lennar con unos descuentos. Descuentos como en el caso de Diana, donde Diana recibe unos beneficios por el orden de $50,000, representados en 20,000 más o menos en gastos de cierre y 30,000 en el descuento de la vivienda. Entonces Diana en un negocio se ahorró $50,000. En el negocio real de Diana, $51,200 se ahorró ella. Las cuentas las estábamos haciendo ayer, el día que entró a ese remate. Sí. Llevo trabajando 3 años en Estados Unidos con estos equipos y es la primera vez que veía un remate en el pasado. Yo no había visto remate, o sea, habían habido en el pasado, habían dejado de haber, y este es el segundo apenas que yo veo, ¿cierto? Depende de cómo estén ellos en ventas. ¿Por qué? En este momento el mercado local en Estados Unidos está frenado. ¿Por qué? Porque la tasa de interés para los nacionales está alta, que está como al 7%. Es una tasa muy alta, entonces el mercado local está parado. La tasa para el extranjero está como en el 7.25, puede llegar hasta el 8%. Para el extranjero es una tasa muy competitiva. Entonces hoy Lennar está vendiendo muchas unidades para inversionistas extranjeros. Estamos en un año electoral. La historia ha mostrado que después de elecciones la tasa tiende a bajar. Si la tasa tiende a bajar, automáticamente se reactiva la economía, empiezan ellos a comprar y el precio, al haber una mayor demanda, empieza a subir. Entonces, la estrategia que está jugando Lennar hoy es: salgamos a vender esas propiedades a los inversionistas extranjeros, que por la tasa de interés que tiene el inversionista extranjero acá en Estados Unidos, termina siendo muy competitivo y el comprador local está quieto. Y es una compañía que entrega una casa cada 7 minutos, o sea, realmente ellos producen 68,000 o 70,000 unidades al año, o sea, es una cosa monstruosa, hay unas cosas monstruosamente grandes. Entonces, para el comprador local hoy, para el comprador extranjero, hay una gran oportunidad. Esa oportunidad también se le extiende al comprador local, pero el comprador local tiene otras condiciones diferentes de crédito y de financiamiento
que hacen que el tema no sea competitivo para ellos. Esa es básicamente la situación de lo que está sucediendo allá. Entonces, lo que va a pasar el 12 de agosto, antes, nosotros sabemos más o menos cuáles son los incentivos con anticipación, pero entonces la idea es que ustedes puedan llevar unos clientes a una reunión, pero son clientes que ya deben ir precalificados, son clientes que realmente tengan una intención de compra. Ese escenario no es para que el cliente se entere de qué es lo que van a ir a rematar. De hoy van a salir una serie de reuniones virtuales donde ustedes puedan invitar a sus inversionistas a que se enteren cuál es el tipo de propiedad que va a estar en remate, cuáles van a ser los incentivos que se van a lanzar ese día. Si tienen un cliente que tiene la plata ya, se puede traer a la mesa y puede gozar de esos beneficios. Tú tienes un cliente y tú me levantas la mano. Andrés, tengo a fulano de tal. Lo cantas, lo reportas, lo traes a la mesa. A partir de que tú traes ese cliente a la mesa, ese cliente ya es tuyo. Entender, como todos pueden tener el mismo tipo de cliente, quien se le respeta la comisión es quien lo trae a la primera conversación. Entonces tú me levantas la mano y me dices, Andrés, yo tengo a Carlos fulanito de tal. Me lo traes a la mesa de conversación. Y a partir de ahí empieza una hoja de ruta, ¿cierto? Y la idea es poder tener unas conversaciones con ese cliente para llevarlo a esa mesa el 12 de agosto. Porque el 12 de agosto yo voy a estar acá en Pereira, pero todo va a ser virtual. Porque Mego conecta toda su estructura comercial. Ellos tienen un tema en Medellín muy fuerte, tienen unos conectores en Bogotá, yo les manejo una estructura de conectores, ellos tienen un despliegue y la idea es que a ese evento lleguen personas que realmente tengan interés. Y la dinámica del evento es que se hace una presentación, empiezan a mostrar las casas, dicen los beneficios, la persona que quiere participar dice, oiga, me interesa, y lo llevan a una sala de Zoom aparte, donde ya le explican las condiciones del negocio. Si quiere comprar, tienes que cumplir con estas etapas, firmas un contrato, tienes que desembolsar tal plata, tienes que hacer este plan de negocio, y a ti se te paga la comisión cuando el desarrollador, es decir, Lenar, paga la comisión, ¿cierto? Entonces, Lenar paga la comisión, se le muestra al conector, mira, esto fue lo que nos pagó Lenar, esto es lo que nos entra neto, pásanos una cuenta de cobro por el 20% de ese valor en dólares y se te consigna a ti en Bancolombia o donde tú nos indiques. Esa es la dinámica de cómo funciona de alguna manera el proceso. Entonces, si tienes ese prospecto, ¿cuál es el modus operandi de ese prospecto? Levanta la mano y me dice, Andrés, yo ya tengo a fulano de tal, programemos una reunión con él. Programamos esa reunión virtual, le explicamos como todo el proceso. Entonces tú me dices, Andrés, es un cliente que está interesado, pero yo no lo veo ya como para cerrar, tenemos que calentarlo. Entonces yo diría, tráeme ese cliente a mí, lo manejamos tú y yo en esa mesa de conversación. El conector se gana el 20% del ingreso neto de Mego. ¿Cómo es el ingreso? En Estados Unidos, las comisiones por propiedades usadas oscilan entre el 2.5% y el 3%. A partir del 20 de agosto, del no sé qué día de agosto, hubo un cambio normativo en Estados Unidos que tiene revolucionado a la industria de bienes raíces y el mercado de uso se va a poner muy complicado. Porque antes en el listado, ¿cómo funciona el mercado en Estados Unidos? Y esto aplica para todos y es importante que lo tengan claro. Si tú me vas a vender una propiedad a mí, tú eres la dueña, Yamile le va a vender una propiedad a Andrés Hurtado, Yamile no me puede vender esa propiedad directamente, Yamile tiene que tener un agente que la represente y yo tengo que tener un agente que me represente. Entonces, antiguamente, antes de esta reforma, el listado, eso sigue funcionando así, el listado se le entrega a un agente de bienes raíces. Entonces tú eres mi agente de bienes raíces, yo te entrego mi propiedad, entonces tú eres la responsable de vender esa propiedad. ¿Cómo se vende esa propiedad? Esa propiedad se carga en una plataforma que se llama el MLS. En el MLS se cargan todas las propiedades. Tú entras al MLS y encuentras 18,000 propiedades ahí, ¿cierto? En eso que se llama listado, el listing, el listado, es decir, como la asignación de la propiedad a la gente, se ponen todas las condiciones del negocio. Antes de la reforma, o sea, hasta hoy, el vendedor decía, yo voy a pagar tal porcentaje, ¿cierto? Y ya cómo se divide entre la gente del comprador y el vendedor. En la nueva reforma eso ya no va a ir así. Va solamente la comisión del que representa al vendedor y el comprador de alguna manera va a tener que hacer un contrato con su cliente para que sea el comprador el que le pague la comisión o que dentro del listado estén esas condiciones. O sea, eso va a poner una dinámica compleja para los vendedores de bienes raíces de propiedad usada. Entonces, la propiedad usada paga entre el 2.5% a hoy y el 3% del valor de la transacción. Y las propiedades nuevas pagan entre el 3% y el 7% aproximadamente. Y hay algunas unidades que pagan el 10%. El estándar normal de los proyectos es el 6%, a excepción de Lenar. ¿Por qué Lenar paga poquito? Entre comillas, el que menos paga, está pagando el 3%. Porque como Lenar es el que más vende,
Entonces en este momento está pagando, pero Lenar ha tenido comisiones del 1.5%. Entonces los realtors dicen, no, yo acabo de vender Lenar si me va a ganar apenas el 1 o el 1.5. Pero como es la más grande y eso se vende como pan caliente, entonces dice, yo qué necesidad tengo de traer a gente si un comprador viene a mi sala de ventas y me compra directamente. ¿Sí me hago entender? Entonces Lenar es lo que de alguna manera hoy menos paga. Hoy está pagando el 3%. Los negocios que salgan del remate van a ser pagados al 3%. Si se vende otro tipo de zona es el 6%. ¿Cuándo se llega al 7%? Entonces, por ejemplo, Mego ha vendido Domus como pan caliente. Domus es un proyecto en Brickell que arranca en $500,000. Domus hoy paga el 7%. Si vendemos una unidad de Domus, se recibe el 7%. Entonces, ¿cómo es la liquidación? Entre una propiedad que recibe el 7 que recibe el 3. El volumen de ventas. El volumen de ventas. Cuando tú vendes más de 5 unidades en un proyecto, el desarrollador te cambia del 6% al 7%. ¿Y es retroactivo? No. ¿O es retroactivo o a partir de No, es a partir de esa venta. A partir de esa venta. La quinta al 6, la quinta al 6 y la séptima al 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Die Elser es un edificio en Downtown que hay unos apartamentos, como apartaestudios como es de $600,000. El edificio ya está terminado, lleva un año operando, ya el inventario está, y lo que dijeron es pagamos al 10%. Al 10%. Entonces, si vendes una unidad de $1 millón, el ingreso bruto es de $100,000. Entonces, el estándar con el que tienen que pensar, venden algún proyecto de preconstrucción es más o menos el 6%. Siempre que ustedes anuncien un proyecto, se les va a decir, ese proyecto está pagando al tanto. Y ustedes se van a dar cuenta en la liquidación, porque la idea es mostrar, mire, esta es la liquidación de la plata que entró, ¿cierto? Sobre esto liquidas el 20%. ¿De acuerdo? Sí, porque todo está reglamentado. Todo reglamentado. Como América Latina, México funciona como Colombia, o sea, todos los países de América Latina funcionan como Colombia, a excepción de Chile, y en México están generando algún tipo de reglamentación, pero Estados Unidos funciona totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vuelvo al tema. ¿Cómo es la liquidación? Pongamos el ejemplo, vendimos un Domus de $500,000, vendimos un Domus de $500,000 y digamos que Domus estuviera al 6 por 5, 30. Eso genera un ingreso bruto de $30,000 para Mego. El broker, es decir, EXP, es decir, tú estabas en RE/MAX, se queda con el 20% de esa transacción, ¿cierto? Entonces, 3 por 2, 6, se queda con $6,000 el broker, EXP. A Mego le corresponden $24,000. De esos $24,000, a ti te corresponden el 20%. ¿De acuerdo? Entonces 24 te corresponderían 24 por $4,800. $4,800 te corresponderían a ti. Tú nos pasas una cuenta de cobro y cómo se te pagan. Como es un proyecto de preconstrucción, los desarrolladores los pagan en 3 momentos diferentes o en 4 momentos diferentes. Primero, cuando se entra bajo contrato, se paga el primer 2%. Entonces, entraron de esos $24,000, entraron 8,000. De esos 8,000 se te paga el 20% a ti, o sea, se te pagan $1,600. El segundo 2% se paga cuando el edificio llegue al tope donde el cliente tiene en su plan de pagos que haber abonado tanta plata. Nos pagan otros 8,000, a ti se te pagan los otros 1,600. Y cuando se escritura el proyecto, que ya se le entrega al cliente, se paga el otro 2%, a ti se te paga ese 2%, o el 3% si es el 7%. Esa es la forma de pago. Cuando es el Como se reciba, se te paga. No al final del... No. Porque si es proyecto, Como se recibe, se paga, ¿cierto? Si son proyectos, por ejemplo, de esos Lenar, al 2030. Tiempo. Entonces, ahí hay que mirar, se te va a pagar en el 2030 el último 2%. Entonces, ahí hay que mirar muy bien qué se le ofrece al cliente. Entonces, les voy a poner los diferentes ejemplos de todo lo que nos ha pasado. Lenar no paga así. Lenar paga al día del cierre. Pero Lenar nunca te va a vender un proyecto como venden tanto a más de 6 meses. ¿Sí me entiendes? El que venda una propiedad de Lenar, el máximo tiempo de entregas a 6 meses. Y Lenar paga el día de la escrituración. Es decir, cada proyecto pone su propio como clausulado. Entonces me dicen, Andrés, voy a vender un Casia, que es en Coral Gables donde yo compré. Mira, por ejemplo, qué pasa con Casia. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? Las etapas del proyecto son para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Para el que vendió, este es el cheque para el inspector, este es el cheque para el banco, o sea, salen los cheques de todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo sale del cierre feliz, ¿cierto? El día del cierre tuyo, tú fuiste y firmaste el cierre allá, ese día sale, o sea, Lenar no entrega cheque, ¡pum! Genera una dispersión de honorarios. Sí. Entonces, Lenar le paga a EXP. EXP se demora 3 o 4 días en liquidar y pasarle a Mego su comisión, ¿cierto? Y ya de ahí Mego te la pagó a ti del negocio que se cerró. Entonces,
Vivienda usada se da al cierre de la escrituración. ¿Cuánto se demora un negocio, una transacción de una vivienda usada en Estados Unidos? Si lleva crédito, demora 45 días. En 45 días está el cierre del negocio. ¿Sí? Entonces, si venden una vivienda usada, al cierre de la escrituración. Las comisiones por las usadas van entre el 2.5 y el 3% hasta antes del tema de agosto. Esto va a empezar a cambiar a un tema de oferta y demanda. Vivienda nueva. Entonces, esto es usada. Entonces, preconstrucción. Entonces, preconstrucción, antes de hablar, no hablemos del ENAR, hablemos del resto, cómo funciona todo el mundo, porque el ENAR funciona distinto. Entonces, en preconstrucción hay unas etapas. ¿Cuáles son las etapas de la preconstrucción? Primero, reserva. Segunda etapa, contrato. Tercera etapa, inicio de obra. Cuarta etapa, cuando llegan al techo, cuando llegan al final de la estructura civil. Cierre de techo. Final, cierre de techo, pongámosle cierre de techo, llamamos top off, ¿cierto? Cierre de techo. Tú dices que La quinta etapa es el cierre, que es equivalente a la escrituración. Listo, entonces ponme atención. perdona, Sí. yo pregunto. O sea, tú haces una propiedad, se lo tienes que entregar a una gente y haces un contrato de tanto tiempo. Si no me lo vendes en este tiempo, se vence el contrato y tú buscas otra gente. Pero solo una gente puede tener tu propiedad. Pero eso es lo que dice Diana, se me olvida porque hay muchos agentes. Claro, hay agentes muy pilos que están listados. El vendedor, entonces esa reforma, eso está caliente allá, eso es a partir del 20 de agosto, eso fue una demanda de $600 millones, es una cosa loca, ¿cierto? Vivienda usada, entonces pueden haber viviendas usadas que queden al 1%, al 1.5%, al 2%, esto va a ser oferta y demanda. Esto va a ser oferta y demanda. La perratea del mercado. Preconstrucción, pero perratear el mercado ¿para quién? Positiva pronto. ¿Cómo? Para Cuando tú me los- dices perratear, ¿para quién? Antes para los realtors. O sea, esto no se va a perratear, por el contrario, va a decantar y va a sacar de esos 80,000 realtors que la mitad o más de la mitad no sirven o no tienen o no Va a trabajan, ser no tienen más licencia. exclusivo. Realmente las personas que trabajan profesionalmente van a hacer un contrato con su comprador para decir, oye, mira, este listado no tiene comisión en el listing, porque antes era obligatorio poner la comisión de ambas partes. Ya en el listado va a quedar solo las condiciones de quien representa al vendedor. No van a quedar claras las condiciones de quien representa al comprador. Entonces el comprador técnicamente debería hacer un contrato con su cliente, ¿cierto? Pero el comprador sí podía no tener exclusividad. El comprador podía tener 4 agentes buscándole una misma propiedad. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa acá? El comprador, no el vendedor. El comprador diga a que el realtor que represente al comprador tenga que hacer un contrato donde se pacte cuál va a ser su comisión. ¿Y de dónde va a salir la comisión? De la plata del comprador. ¿Sí me hago entender? Tema como de oferta y demanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en el contrato, estos son escenarios, si en el contrato de venta de esa propiedad en el listado no hay condiciones para el realtor para el realtor que va a comprar, pues los realtors no van a llegar de alguna manera como, venga, esto no tiene condiciones claras, o va a tener que hacer un contrato con su cliente. Mira, los realtors más profesionales, de los equipos que yo he asesorado, solo Caterina Santana hace contrato con su cliente comprador. Ella siempre hace un contrato y dice, vamos a trabajar de manera exclusiva, nos vamos a poner una línea de tiempo, si no te he conseguido la vivienda en 45 o 60 días, cerramos esta transacción y las condiciones son estas. El resto de realtors es muy informal, sí, no se trabaja. Como en el listado estaba explícito, pues eso era ley. Pero como ya no va a quedar, entonces cuando tú tengas un cliente que va a comprar, tienes que aclarar muy bien con ese cliente cuál va a ser tu comisión por el trabajo que tú vas a hacer de salir a buscar esa propiedad. ¿Sí? Entonces va a ser un tema como de oferta y demanda. Todos los realtors están asustados porque como el cliente que está vendiendo quiere ahorrar la mayor cantidad de plata y ya la ley no lo obliga, entonces dice, no, yo solo le pago a usted para que me la venda, y el otro pues que se defienda con el cliente que le va a comprar, que se la pague él. Entonces eso va a generar un desequilibrio en el mercado, eso va a generar un cambio, una disrupción de cómo toda la vida ha funcionado real estate. O sea, este es el cambio estructural más grande que tiene bienes raíces en su historia de los años recientes. Y todo el mundo allá está patas arriba. Eso no afecta la preconstrucción, ¿cierto? Entonces, si vamos a vender una propiedad usada, que un cliente se enamoró de una propiedad usada y nosotros le vamos a vender una propiedad usada, esto puede cambiar. Podría ser el 1.5, podría ser el 1, depende de cómo Mego empiece a abordar a sus clientes de sus proyectos usados. Como el equipo Mego no le gusta vender usado y los únicos usados que vende son los de sus mismos inversionistas, Mego siempre le ha dicho al inversionista, yo le cobro el 6, 3 para mí y 3 para el que venga a comprarme. ¿Sí me hago entender? Entonces yo no creo, esta discusión es para otros equipos, yo esta discusión no la veo acá porque el enfoque estratégico de Mego es preconstrucción o los usados de sus propios inversionistas que irían como con esas mismas condiciones. Sin embargo, cada vez que se pone un negocio sobre la mesa se aclara, este negocio paga tanto. Y ustedes hacen la cuenta matemática.
tanto menos el 20%, lo que queda lo multiplican por el 20, eso es lo que ustedes echan al bolsillo. Punto. ¿Listo? ¿Qué pasa en la preconstrucción? ¿Qué es reserva? Es decir, el proyecto nace. Entonces voy a contar mi historia. Yo acabo de reservar un proyecto con unos socios donde está incluida Dianita en un proyecto que se llama Casia en Coral Gables. Compramos un apartamento en $806,000, ¿cierto? Entre 5 socios. Resulta que el apartamento en 45 días ya se nos valorizó $42,000. Está por encima, ¿cierto? Entonces se ha valorizado 42,000, ¿cierto? Dólares en menos de 45 días. Este proyecto no ha llegado a la etapa del contrato. O sea, ¿cómo dijo Casia que iba a pagar? Como apenas el proyecto lo lanzan, Casia lo van a pagar al 6%, ¿cierto? ¿Y qué dijo Casia? Casia paga el 2% cuando estemos bajo contrato, el 2% cuando estemos al cierre del techo y el 2% cuando el proyecto se escriture, ¿cierto? Este 2% ellos dijeron, esto puede estar en septiembre o en octubre de este año, pero depende de cómo se venda el proyecto, porque si no llega al punto de equilibrio, pues se dilata el tema. Voy a poner un ejemplo. Diana vendió un apartamento en noviembre de 20,000. No, 840. 700, ahorita miramos, 700. $740,000. Dianita vendió un apartamento de $740,000 en un proyecto donde nosotros estábamos originalmente. Ese proyecto va más lento, o sea, ese proyecto todavía está en etapa de reserva. Diana no ha recibido nada, ni Mego ha recibido nada. Y el cliente ya ha aportado como 40, 50, yo no sé cuánto ha puesto el cliente en proceso. Entonces, entre la etapa de reserva y el contrato, el cliente se puede retirar. De hecho, nosotros estábamos en ese proyecto. Y cuando yo estaba en Chile y escuché Casia, yo volteé a mirar ese proyecto y yo estaba con otro de los socios allá. Y yo le dije, Pedro, mira eso. ¿A ti te gusta Coral Gables? Me encanta. Y le dijo, nos pasamos. ¿Y qué opinará Josué? Josué, estamos acá, no sé qué. Hermano, Pedro dice que usted qué piensa. Me cambio José Raúl. ¿Quién habla con Dianita? No, déjeme, yo hablo con Diana. Oiga, Dianita, estamos aquí. Qué pena matonearla, pero es que nos queremos cambiar de proyecto. No. Y el otro socio es el primo de Josué. Llamemos a Alejandro. Alejo, eso es lo que Josué diga. Listo. Nos falta Diana. ¿Cómo le decimos a Diana? Y güey, pucha, que esto, pues, que estamos tomando una decisión medio arbitraria. Oiga, Dianita, venga, ¿cómo le parece que estamos en esta situación? Estamos en Chile, estamos viendo el proyecto. ¿Qué tal si sacamos la plata de Hop y nos la llevamos para Casi? Y eso hicimos, ¿cierto? Entonces, en reserva no hay nada. O sea, tú firmas un contrato, tienes que dar una plata, pero hasta que no entres bajo contrato, te puedes quitar del negocio. Entonces, aquí no te van a pagar nada, ¿cierto? Hoy Casia se está vendiendo y ya ha empezado a tener valorización. Cuando Casia entre bajo contrato, Mego va a recibir el 2% de esos $800,000, ¿cierto? Entonces, 8 por 2, 16, va a recibir $16,000 de esa comisión. Si eso le hubiese traído un conector, a esos 16,000 quítale el 20 y sobre ese 20% liquidas el 20%, eso es lo que se gana el conector, ¿cierto? Digamos que los 16,000 hubiesen sido, ya con el 20 descontado, entonces serían $3,200 que te llegarían a ti por haber vendido Casia acá en el mes de septiembre. Se supone que el cierre del techo, entonces, entrar bajo contrato, esto ya llegó al punto de equilibrio financiero. Firmemos. A partir de la firma del contrato tienes 15 días para retractarte. Si no te retractas y no llegas a la escrituración, pierdes toda la plata. Así hayas dado $800,000, te faltan $6,000, no te los conseguiste y no pudiste cerrar y no pudiste escriturar, solo te salvas si el banco te niega el crédito. Si el banco te niega el crédito, el desarrollador te devuelve la plata. Pero si se demuestra que fue por documentación que tú no pasaste, por negligencia, pierdes los $800,000. Y eso debemos dejarlo por escrito a los clientes. Que si tenemos algún problema, eso queda en el contrato. No tienes que dejarlo tú. En el contrato está escriturado. O sea, eso es norma en Estados Unidos. Tú no lo tienes que pactar con él. Cuando el cliente entra bajo contrato, eso está en el contrato. Nosotros hoy tenemos en Casia reserva. Es decir, si nosotros quisiéramos salir de reserva y retirar los $62,000 que tenemos puesto entre todos, hoy podríamos hacerlo, pero perderíamos esta valorización. Sino que mira, hay clientes que son clientes de confianza y hay clientes que son reacelerados y no leen. Sí, pero tú no puedes establecer ningún contrato de real estate en Estados Unidos porque te metes en un problema gravísimo. No, yo no estoy hablando de eso, digo simplemente. Ya empezó la obra, pero las empresas están súper valoradas, de hecho, hizo este 2. ¿Y cuándo cierran para estos proyectos? Se crean en el 2026. Entonces, si tenemos un proyecto de preconstrucción como Dianita, en noviembre, estamos en julio, pasados 7 meses, el proyecto va a afectar 35% de ejecución. Yo creería que Dianita no va a recibir eso por ahí hasta enero, este primer 2%. A no ser que Diana, ustedes cómo van a mandar. Yo no he escuchado ningún caso de un proyecto que se haya quebrado y que
que hayan tenido problemas. He escuchado casos de proyectos que no se han vendido, la Y se gente les ha retirado devuelve los la recursos y se les ha alargado el tiempo, pero a todo el mundo he visto que le han devuelto la plata, ¿cierto? Entonces, ¿está claro esto? Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, preconstrucción, estas son las etapas. La forma de pago de los proyectos de preconstrucción está entre el 40 y el 50% de cuota inicial, dependiendo del proyecto. Y la dispersión de ese 40 o 50% dependiendo de la etapa en la que está el proyecto, ¿cierto? Dependiendo de cómo está la forma de pago. Entonces, hay un proyecto en Brickell que se llama Domus 1, es el proyecto que a mí más me gusta, es el proyecto que a mí más me apasiona. Entonces, depende de dónde se venda el proyecto. ¿Dónde el cliente gana más valorización? Cuando tú entras en un proyecto acá. Como cuando, por hecho, casi a lo lanzaron y a los 15 días estábamos con ellos en Chile. Casi a lo lanzaron, a los 15 días estábamos en Chile. Yo estaba sentado acá distraído en una cosa, empezaron a presentar el proyecto y yo empecé a voltear a mirar y ya, esto está como bacano, ¿cierto? Y nos pasamos y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. La mejor forma de que un cliente logre beneficios es que entre en un proyecto desde lista de precios cero. Nosotros vamos a tener nuestra remuneración pues mucho más adelante. Por ejemplo, si una persona decide comprar hoy en Domus 1, Domus 1 va por acá. ¿Qué va a pasar con ese cliente? Ese cliente va a perder la plusvalía que ya se ganó aquí la gente que entró desde el cero. ¿O va a perder? No, se debe ganar esta plusvalía. Sigue teniendo una plusvalía muy importante, pero va a tener menos tiempo para pagar la cuota inicial. Entonces, el señor que entró acá tuvo 36 meses para pagar la cuota inicial. El que entre hoy acá tiene que pagar de aquí a enero. Por ejemplo, mi cliente entró en noviembre. Mi cliente entró acá. Cuando mi cliente entró, el proyecto ya no estaba en reservas, estaba en contrato. Cuando mi cliente compró, estaba por acá. Y se perdió unas plusvalías, ¿cierto? Y se perdió unas plusvalías. Si hoy un cliente de usted va a entrar en Domus, entraría en esta etapa del proceso, va a tener menos tiempo para tener que desembolsar en ese proyecto, tiene que pagar el 40. Pero aún así, ¿cuánto se ha ganado tu cliente? $83,000 entre esta etapa. Él entra acá. Hoy ese proyecto va acá. Entre noviembre y junio, y eso fue la junta de junio, y entre mayo 30 se ha ganado $83,000 en un proyecto de 640, había desembolsado 128 a la fecha, equivalente al 13% en menos de un año. Mira, el de nosotros, 14 de junio. 14. Con construcción vamos a encontrar proyectos que ya están listos para entregar. Entonces, si alguien quiere comprar Gale, que es un edificio en Downtown espectacular, que me encanta también, Divino. vale $700,000, lo más barato que hay ya, y tienes que tener 350 ya para poder entrar. Entonces, si un cliente no tiene los 350,000 ya, no puede entrar, ¿cierto? Pero si una persona dice, no, el cliente de ahora, el cliente de las 12 me dijo en el Movis hace 20 días, Andrés, no, espere que yo no venía preparado para esta reunión, pero en lo que estamos hablando yo podría recoger $300,000 en un periodo de 2 años. Y yo le dije, ok, está perfecto para este proyecto. Está perfecto para un Lenar, yo no lo veo tan perfecto. Pero como va a haber promoción y el cliente es conservador, muy probablemente le haga el esfuerzo y diga, hombre, si yo me levanto 100,000 en 4 meses, porque Lenar nunca te va a dar un proyecto de tanto tiempo. Tú aquí encuentras proyectos que están listos hasta más o menos 30 meses. ¿Cierto? Hablemos de Lenar. Máximo 6 meses. Máximo 6 meses. Porque ellos no hacen edificios. Ellos sí construyen edificios, pero normalmente esos remates son casas. Entonces una casa la montan en 6 meses, ¿cierto? Cambio el edificio, tienen que pues, toda la obra, la infraestructura. Entonces Lenar no te vende nada. O sea, si tú tienes un cliente, ay, quiero comprar Lenar, pero yo la cuota inicial la tengo en 12 meses. Ah, bueno, señor, vuelva dentro de un año cuando tenga la cuota inicial. ¿Sí? Entonces aquí es a 6 meses. Y Lenar paga contra entrega, o sea, contra el cierre. ¿De acuerdo? Riesgo, cada propiedad debe tener una persona jurídica. Una compañía, eso es una compañía de tipo limitado. O sea, se llama LLC, ¿cierto? Por cada propiedad debe tener una LLC. Entonces tú creas una LLC. La propiedad queda a nombre de la LLC. Quien presenta la declaración ante la DIAN de allá, que es el IRS, es la LLC. Pero quien paga el tributo son los socios. Entonces, Diana y yo vamos a ser socios, cada uno con la quinta parte de un apartamento en casa. Diana va a tener el 20%, Andrés va a tener el 20%. Entonces, digamos que ese apartamento dejó al final del año una utilidad de $100,000.
La LLC generó una rentabilidad de 100.000. Como somos 5 socios con el 20, Diana declara sus impuestos con una ganancia de 20.000, Andrés con 20.000, Pedro con 20.000, Josué con 20.000, Alejandro con 20.000. ¿Sí? Entonces, así funciona, digamos, el tema tributario. Tú empiezas a tributar a partir de $25.000 de renta, ¿cierto? De renta bruta. ¿Qué se puede deducir uno en la LLC? Gastos de viaje, tiquetes aéreos, todo lo que le hagas a la propiedad, compra de equipos tecnológicos, restaurantes allá en el viaje. O sea, todo lo que esté asociado como a la... Porque tú puedes decir, vine a darle vuelta a la propiedad, vine a hacerle seguimiento y tienes que hacerle una contabilidad y eso te vale $600, $700 al año aproximadamente. Hay unos beneficios para los... O sea, hay un tema que es como la depreciación, o sea, digamos que el balance fiscal, cuando tú cargas la depreciación de la propiedad en el estado de resultados fiscal, por lo general te da pérdida el estado de resultados fiscal, entonces no generas impuestos durante los primeros años. Y la idea no es que te enamores de la propiedad y te quedes con ella eternamente. Al 5º año, salir de la propiedad, o sea, no vas a pagar impuestos. Pero si tienes que presentar declaraciones, tienes que tener todo el proceso. Y eso que dice Andrés deberíamos hacerlo para todas las propiedades. Las propiedades son cosas, uno no se puede enamorar de las propiedades. Si uno paga de contado, Así a Carlos que se desenamore de la finca. si uno paga de contado y no tiene crédito, porque el crédito, los intereses pues son deducibles de renta, y como es el método francés, en un principio la mayor cantidad de créditos son intereses, entonces puedes amortizar prácticamente casi el 100% del crédito en En los impuestos. Puedes tenerlo como gasto. Si tú pagas de contado, tú no vas a tener crédito, vas a poder generar un mayor impuesto de renta, que es lo que le pasó a Luz Helena en algún momento. Luz Helena llegó con una situación puntual, me dice, oiga Andrés, tengo este problema, yo compré cash de contado y mi contador me está diciendo que me endeude, pues porque estoy empezando a pagar unos impuestos altos. No es que la hayan embarrado, o sea, tenía la plata disponible, o sea, pero en vez de haber comprado 3, pudo haber comprado 6. Y como no vive de eso, ya no necesita flujo de caja. Necesitas del flujo de caja de la renta para vivir. No, yo vivo de mi negocio en Colombia. Entonces, pudiste haber comprado 6 propiedades en vez de 3, incrementar tu patrimonio. Y ahí es donde nosotros exponencial. hacemos decisiones. O sea, el tema, mira, si a ustedes les sale un cliente que tiene $500.000 y quiere comprar un apartamento en Domus 2 y los tiene contado y no se quiere endeudar, es decir, no, ¿y usted vive de eso? ¿Va a vivir de esa renta? No, porque yo vivo de Colombia de otra renta. Para incrementar patrimonio, más bien, separemos 2, pague 250 acá, 250 acá y endeúdese en la mitad y compre 2 apartamentos. Porque cuando hacemos la fórmula matemática al final con las plusvalías que vamos a tener, va a tener un mayor incremento patrimonial en un periodo de 5 o 7 años del que va a tener si tiene una sola pagada sin crédito. ¿Sí me va a entender? ¿Y cuál es el beneficio de tener un mayor incremento patrimonial cuando aunque puede estar a que no se vea el incremento patrimonial para no pagar No, impuestos? porque es que tú allá no tienes que A mí no me da pagar. pena preguntar. ¿Cómo así? Aquí tú allá no tienes que pagar impuesto de la Sobre riqueza. patrimonio. Sobre No hay la impuesto de riqueza. patrimonio, eso no Ah. existe en Estados Unidos. Ok. Allá favorecen la riqueza y el rico es bien visto, no es como Y acá. tú pagas si una acá persona impuesto al rica es patrimonio, un pero ojo que rico. tú tienes renta, o sea, nosotros somos declarantes fiscales globales, ¿cierto? Entonces, tú ese patrimonio sí lo tienes que declarar acá, pero si tienes deuda, o sea, tú pagas es por patrimonio líquido, patrimonio neto. El impuesto al patrimonio es sobre el neto, Sí. no sobre el bruto. No sobre el bruto, o sea, aquí sí tienes que pagar impuesto al patrimonio, pero vas a incrementar, o sea... O mira, el sea, tema- que pagarlo en efectivo no es conveniente para el pero tocaría pagar más impuestos. ¿O más que? No, ese no es el análisis. ¿Cuál es Depende la de... conveniencia? Depende. Porque si a mí me dice un cliente, Andrés, yo tengo una plata, pero yo necesito que esa plata me rente porque esa renta es la que me da la vida. Entonces yo le digo, el negocio de Diana no sería negocio. Porque es que el negocio de Diana, hoy Diana invirtió $150.000 y no está recibiendo retorno de efectivo mensual. Entonces si Diana me dice, Andrés, yo con estos $150.000 tengo que vivir, yo digo, no puedo ofrecerle este tipo de proyecto como Diana, porque entonces ¿de qué vas a vivir? Porque ese proyecto no le va a dar flujo de caja positivo. La decisión de Diana fue de incremento patrimonial hacia futuro. Si una persona llega y dice, yo tengo $500.000 y eso me tiene que generar renta, ahí sí decirle, no se endeude para que cuando usted alquile el apartamento, los $3.500 o los $4.000 de renta que usted necesita para vivir en Colombia, pues sí le tienen que llegar a su cuenta porque eso es su gasto de vida. Pero hay Entonces otra depende de lo cosa que el ¿Qué cliente sería? necesite. Una pregunta, ¿qué se haría si yo voy a sacar, porque lo estoy sacando de Colombia, mi plata, digamos, tantos millones, y voy a comprar ese apartamento en Estados Unidos? En Estados Unidos no pago nada sobre patrimonio. ¿Cómo hago para los de Colombia? Tú pagas donde estés. Uno declara ingreso, chicos, uno declara impuestos es por el ingreso. Tú declaras impuestos por el ingreso o cuando tienes un patrimonio neto Sí, superior sí. a X cantidad de plata
pagas impuesto al patrimonio, ¿cierto? Tú tienes un dinero, ese dinero se lo tienes que justificar de dónde eso surge a la DIAN. Tú no pagas un impuesto por llevarte la plata, tú te llevas la plata de acá bancarizada y la llevas al banco de allá. Es una erogación de dinero, no es un ingreso, tú no vas a pagar impuestos por eso, ¿cierto? La DIAN en un momento te puede requerir, es decir, venga, ya mire, usted no da plata, ¿cierto? No, vendí una propiedad, entonces ya pagarás la ganancia ocasional de la venta de esa propiedad acá, que es otra cosa totalmente diferente. No, Andrés, yo lo tenía en un CDT o en unos ahorros y me los llevé para allá, o sea, tú no pagas por ese movimiento, uno paga impuestos, uno declara impuestos por el ingreso o por el patrimonio. Quieras, pero si no tienes calificación crediticia, scoring, y no tienes una cuenta bancaria, estás muerto para el mundo. Y si no tienes una tarjeta de crédito, porque el efectivo no se mueve. ¿Tú tienes visa? El efectivo no se La mueve. idea es que vamos a mirar los proyectos. El efectivo Cuando no se mueve. llegamos Entonces, allá, lo primero que vamos mira, para el banco. hay muchos clientes que nos han salido, comerciantes informales del Hueco, de San Andresitos, no sé qué. Póngalo, o sea, consíguenle el Bancolombia y gírelos, hable con su revisor fiscal o con su tributarista, cuál es la forma más adecuada. Pero entonces se puede hacer que yo vaya, por ejemplo, yo cada vez que voy, me llevo unos dólares, consigno en mi cuenta de ahorros de cuando ya tenga un monto, ya. Sí, pero recuerda que tú no te puedes llevar más de $10,000 por viaje, o los tienes que declarar y declaras un impuesto allá por llevar esos $10,000 y declarar el origen de fondos. ¿Ah? Por BTC, ¿Qué? por Bitcoin. Ese tema, yo no me quiero meter en eso porque la legislación de esa vaina es muy... Los desarrolladores no te reciben plata de Bitcoin, solo te reciben transferencia pero por bancaria. ejemplo, lo que uno hace es que yo hacía eso cuando estaba en Estados Unidos. Yo compraba BTC acá, Bitcoin, porque pasa para Sí. compraba Bitcoin acá, se lo compraba por mi billetera, y cuando llegaba allá, ahí hay una banca. Hay cajeros, ¿no? Hay cajeros electrónicos. Cajeros electrónicos, entonces Bitcoin. ya, tú por Kraken o vas a un cajero Mira, y, así metes tu tema y sacas. Como el cajero de Pereira Plaza. Ustedes conocen el cajero, tú lo conoces. El cajero de Pereira Plaza, enseguida ponen un cajero de Bitcoin. ¿Cierto? Entonces hay cajeros de Bitcoin en todas partes y hay establecimientos que te reciben pagos con monedas digitales, pero en bienes raíces no. Pero entonces lo que yo puedo hacer es que yo puedo coger con Bitcoin, saco allá y voy y lo consigno en mi cuenta de. Y haces desde la transferencia. O sea, en el origen de fondos no hay, o sea, No te necesitas mi ley. ¿de dónde Pero trae esa Ahí plata? ya No. mi ley anda sacando. El problema es para un extranjero abrir una cuenta bancaria. No, y hay A un otro extranjero no debe abrir tema, una cuenta Y bancaria. yo Nosotros hemos tuve generado cuenta y la aperturas. cerré. No, y hay otra. Grandes. ¿Qué hubo, James? ¿Cómo vas, James? Te cuento que el jueves 24 de agosto estaré con unos Ay, clientes ese míos yo de lo iba a Miami llevar y lo cerraste. desarrollando un evento acá en Pereira relacionado con inversión inmobiliaria en Miami, Orlando, el Hotel Sonesta. La dinámica será como una rueda de negocio. Estará todo el equipo de expertos de ellos, Mego Group, asesores financieros, abogados de migración, expertos tributarios. Me asignaron 5 cupos. Si puedes ir con quien tú quieras, ya tengo asignado el horario de 2 a 4. Si estás interesado, me avisas. Andresito, hágale papito, yo le llego. Me llegó, pum, no hizo nada. Después, hola, James, te cuento que el sábado 14 de octubre va a haber una liquidación de inventario de Lenar. No, yo estaba en 2 liquidaciones de Lenar. La que fui hablando. Te cuento que el sábado 14 de octubre va a haber una liquidación de inventario de Lenar, la constructora más grande de Estados Unidos, y la actividad sobre las propiedades de Orlando. Por ejemplo, le sirve para lo que vamos a hacer. El tema será como una especie de Black Friday y los determinaremos Black Saturday y Lenar. Como buena empresa americana, las condiciones solo serán válidas por ese día y se socializarán en la reunión ese mismo día a las 10 de la mañana en el teatro de uno de sus proyectos más emblemáticos. Se permitirá que las personas que no puedan asistir presencialmente se puedan conectar por Zoom. Ese día será de cierre de negocio, no será un día para dar información. Lo que hemos conocido hasta el momento es que habrá descuentos que pueden llegar hasta $100,000. Entre descuentos en la propiedad de gastos de cierre. Dicha condición solamente estará vigente para ese día. La información que hemos recibido hasta el momento, ese día el equipo de Mego, ¿qué hubo, huevón? Quiero ir. Y James fue. Y estuvo, me dijo, no, Andresito, las propiedades que vi no me gustaron la zona. Listo.